Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este reportaje. Mi nombre es Manuel Pedrero y le comparto que ya de manera oficial salieron las listas de los diputados y de los senadores plurinominales del Partido Revolucionario Institucional, es decir, del PRI. ¿Qué es un plurinominal? Un diputado o un senador plurinominal es, entre otras cosas, un senador o un diputado que llegará al Congreso de la Unión sin ningún tipo de voluntad popular. Es decir, no llegan a través del voto de las personas. Son imposiciones que se dan a través de los partidos políticos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Tenemos 500 diputados, de los cuales 300 sí los escogemos con el voto de la gente. Pero los otros 200 son plurinominales, personas que nadie escoge y que son parte de las imposiciones de los partidos políticos. Es el caso del Partido Revolucionario Institucional, porque vamos a estar analizando punto por punto para que nos demos cuenta de este expediente abierto de corrupción. ¿Quiénes son los diputados plurinominales que el PRI postuló para meternos directamente a la Cámara de Diputados? Comencemos con un icónico, con Aurelio Nuño. Aurelio Nuño fue el corrupto secretario de Educación Pública de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué corrupto? Bueno, porque entre otras cosas, las secretarías de Estado cuentan con un presupuesto fijo para, entre otras cosas, hacer promoción a las actividades de ciertas secretarías. En el caso de la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño, pasaron el sobregasto de publicidad. Es decir, Aurelio Nuño, como secretario de Educación, invirtió el dinero de los mexicanos para hacerse publicidad porque creyó que iba a ser el candidato presidencial del PRI. ¿Qué tanto? Bueno, unos 2,000 millones de pesos de sobrecosto en materia de publicidad para Aurelio Nuño. Y sí, el mismo personaje que promovió la reforma educativa ahora ya erradicada por la 4T. Sí, el mismo personaje que en vez de dialogar y negociar con los maestros de las zonas del sureste, los mandaba a reprimir con la Policía Federal de Enrique Peña Nieto. Sí, el mismo egresado de Harvard y que hoy da clases en Harvard, que no supo distinguir entre la palabra leer y leer a tal grado que lo tuvo que corregir una niña de escolar, una niña de primaria, siendo secretario de Educación Pública. Aurelio Nuño, desaparecido en los últimos 6 años, ¿qué mérito tendría en el Partido Revolucionario Institucional para merecer una diputación federal? Vuelve el peñismo a través del Congreso, a través del PRI, con Aurelio Nuño. El orgullo de mi nepotismo, decía José López Portillo. José López Portillo, un clásico priista, no estaba equivocado, pero esto en el sentido del PRI. ¿Por qué? Porque la familia también se incluye en la política y es el caso de también la otra diputada federal plurinominal que entrará a la Fuerza San Lázaro. Hablo de Silvana Beltrones. Silvana Beltrones es hija de Manlio Fabio Beltrones, uno de los embajadores del mismísimo infierno que han colapsado el Partido Revolucionario Institucional. Silvana Beltrones, que no tiene ni un mérito político más que ser hija de su señor padre, estará en las filas de San Lázaro, listos para combatir a la 4T. Silvana Beltrones, hija de Beltrones, directo a la Cámara de Diputados. Y para otra muestra, otro botón, es el caso de Juan Carlos Hank Kraus. Hank Kraus es nieto de Carlos Hank, obviamente del estado de Baja California. La familia Hank, una de las familias más corruptas y que han vivido a costa del erario de los mexicanos, también estarán representadas a través de Juan Carlos Hank. Juan Carlos Hank será diputado federal plurinominal a invitación de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora, también tendremos a otras caras conocidas, por ejemplo, Rubén Moreira. Rubén Moreira fue diputado toda esta legislatura, el exgobernador priista del estado de Coahuila, un hombre que dejó endeudada a su estado, a un hombre que dejó sumido en la violencia a su estado y un hombre que ahora ostenta una gran cuota de poder dentro de las filas del PRI. Por ejemplo, su esposa Carolina Villano es la actual secretaria general del partido. Él va a repetir como diputado federal plurinominal y no a través de la votación de las y los coahuilenses. Pero sobre el tema de los rostros nuevos, rostros que parecieran que no tendría ninguna especie de nepotismo o algo por el estilo. Bueno, les digo, ya conozcan el caso de Cristian Castro, y no me refiero al cantante, Cristian Castro Bello, googleenlo.
Cristian Castro Bello. Él será diputado federal plurinominal del PRI por el estado de Campeche. Y ustedes dirán, ¿y ese cuate qué habilidades tiene? Bueno, entre otras cosas es, y lo dice la ley, sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas. Cristian Castro Bello es sobrino de Alito Moreno y yo no sé qué talento político tendrá el chavo, pero nada más por ser sobrino de Alito, estará precisamente ahí en las filas de San Lázaro. La mayor tragedia de la juventud es traicionar su esencia, y eso hizo Indira Kempis. ¿Usted no la conoce? Que bueno, conózcola ahora. Indira Kempis fue senadora de la República por Movimiento Ciudadano en 2018. Un perfil juvenil que, si uno revisa sus tweets de hace unos años, verá que condenaba al PRI a muerte, que el PRI no era una opción política, que el PRI estaba en una declive, en una debacle y en una tragedia nacional. Bueno, esa misma Indira Kempis, Juventud de Movimiento Ciudadano, aplicó el clásico chapulineo y saltó de las filas de MC a las del PRI. Y ahora será diputada federal plurinominal por el mismo PRI a invitación de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora, eso nada más es en la Cámara de Diputados. ¿Qué me dicen en la Cámara de Senadores? El que encabeza la lista plurinominal es el presidente del partido, que irónicamente es el que decide la posición de quienes van a ser los senadores y diputados plurinominales. En la lista número 1 de senadores plurinominales se encuentra el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien gozará de un exquisito fuero durante los siguientes 6 años. Pero no viene solo, también va acompañado de la secretaria general del partido, Carolina Villano, que mencionamos hace unos momentos y que también es esposa de Rubén Moreira. Es decir, Rubén Moreira en la Cámara de Diputados y su esposa Carolina Villano en la Cámara de Senadores. Nepotismo en su máxima expresión. La política nunca había sido tan romántica. También hay que recordar que ella fue candidata al estado de Hidalgo, candidata a la gobernatura del estado de Hidalgo, obviamente por el PRI, y que perdió por paliza contra Julio Menchaca. Y finalmente el emblema de la corrupción, aunque son muchos más plurinominales, es imposible no destacar a Manlio Fabio Beltrones. Fíjense nada más lo irónico que será la siguiente legislatura. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, ya alzó la mano para querer ser senador por Movimiento Ciudadano. Manlio Fabio Beltrones está señalado tanto dentro del priismo como afuera del priismo de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el ex candidato presidencial del PRI a la presidencia en 1994. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, también será senador. Es decir, el presunto autor intelectual del asesinato del padre de Colosio y él, en la misma legislatura. Manlio Fabio Beltrones, también uno de los históricos priistas salinistas. No solamente regresa el peñismo, no solamente regresa ese viejo PRI, sino también la figura de Carlos Salinas de Gortari a través de uno de sus más íntimos colaboradores, como lo puede ser Beltrones. Beltrones también tiene cuentas pendientes en Andorra, que a través de triangulaciones de dinero millonarias, a través de evasiones fiscales y de impuestos con su hija, desviaron millones de dólares a Europa, millones de dólares, el cual el gobierno mexicano no tiene la pista ni la más remota idea de cómo funcionó esa triangulación que hasta el día de hoy no ha sido esclarecida por Beltrones. Ahora, si creen que es terrible la lista del PRI es porque simplemente no han visto la de Acción Nacional. Por ejemplo, Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán regresará al Congreso de la Unión, pero ya no en la lista de senadores, sino de diputados. Podremos disfrutar de la amplitud de decibeles de Kenia López Rabadán los siguientes 3 años. Decirles un dato interesante de Kenia, ella que le gusta hablar tanto de democracia, toda su vida ha sido plurinominal. Los últimos 18 años, Kenia López Rabadán ha estado saltando de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores por la vía plurinominal, en 3 legislaturas diferentes, en 3 ocasiones diferentes. Añádanle una 4ª ocasión. Kenia López Rabadán regresará ahora a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Pero eso es fresa en comparación a los demás. Por ejemplo, Jorge Romero Herrera, uno de los líderes panistas más destacados de la Ciudad de México. Un personaje que está señalado, entre otras cosas, por la Fiscalía de la Ciudad
por la exfiscal Ernestina Godoy por el temas de corrupción, el caso del cártel inmobiliario. Y no solo eso, también la propia Margarita Zavala lo señaló en una entrevista con Carlos Loret de Mola hace más de 7 años. No me crean a mí, vean cómo Margarita Zavala hablaba justamente de Jorge Romero y la política de los... Y como en el PAN tampoco tienen dignidad, también rescataron a Germán Martínez. Chequen la joya que es Germán Martínez. El chapulinaje del maximato. Germán Martínez traicionó al PAN en 2018 para sumarse a Morena y ser senador de Morena y luego ser director del IMSS. No duró en el IMSS porque no le dejaron hacer sus corruptelas y volvió a ser senador de Morena. Eventualmente renunció, escupiéndole a Morena en la cara, traicionando y quedándose como senador independiente. Después arremetió contra el PAN por decir que eran una bola de ineptos y de ineficaces. Y ahora, después de esos escupitazos en la cara de Acción Nacional, lo que decide el PAN es entregarle en bandeja de plata una diputación plurinominal a Germán Martínez, que también estará de manera plurinominal en San Lázaro. Pero también está gente del puerto, como Julen Rementería. ¿Se acordarán ustedes de Julen Rementería, el senador actual del PAN, que trajo a bots a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha española y europea en nuestro país, para firmar una cosa llamada la Carta de la Iberósfera, que era, entre otras cosas, una carta que prohibía y compartía la coacción de las libertades individuales y de los derechos de las minorías en nuestro país, firmada en su momento por Lili Telles, por el propio Julen Rementería y demás. Julen Rementería, que pensó que iba a sacar al gobierno con el escándalo de la longaniza, supuestas longanizas que compraron en el gobierno de la República sobre costos, un episodio que él llamó el Longaniza Gate, y bueno, creo que la propia situación describe cómo le fue. Pero esto es fresa en comparación al último plurinominal, a un tamaulipeco, no a cualquiera, sino al exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un personaje que en sus años de adolescencia fue arrestado en los Estados Unidos por crímenes, por delitos en esa sociedad. Los últimos meses y años, Cabeza de Vaca no ha estado residiendo en la República Mexicana, sino en el estado de Texas. Cabeza de Vaca ha estado tratando de manipular documentos oficiales acerca de su domicilio, acerca de su residencia, porque no puede ser candidato ni siquiera plurinominal si no ha vivido 6 meses antes de la elección aquí en nuestro país. Cabeza de Vaca se suma a la larga lista de criminales que buscan fuero y que desgraciadamente lo obtendrán en San Lázaro por parte del Partido Acción Nacional. Los clásicos nunca mueren y el burro por delante es uno de ellos. Representa muy bien lo que hizo Marco Cortés, porque al igual que Alejandro Moreno Cárdenas, se puso a sí mismo en la lista número 1 de los plurinominales para asegurar su puesto y su fuero en el Senado de la República. Marco Cortés también será senador plurinominal. Aquellos que hablan de democracia pero que no les gusta someterse a ella. Pero no solamente Marco Cortés, el pollito prófugo favorito de este país también regresa. Ricardo Anaya Cortés. Pero en el caso de Ricardo Anaya hay una situación bastante curiosa. Se sabe, es de conocimiento público, que Ricardo Anaya, por lo menos los últimos 4 años, no ha estado residiendo en nuestro país, sino en los Estados Unidos. Esta serie de videos que él ha hecho a través de sus redes sociales, que él quería ser de nueva cuenta candidato a la presidencia en 2024, pero que al final ni siquiera para eso le alcanzó, pretende volver a la política, pero ahora como senador de la República. El mismo personaje que criticó seriamente al PRI por haberlo espiado, por haberlo perseguido, por haberlo judicializado, ahora será candidato plurinominal de una alianza con el PRI. ¿Cómo da vueltas la vida? La pregunta será si tiene y cuenta con los documentos para regresar a México. Y ojo, en estos momentos también que se conozca que Ricardo Anaya tiene 3 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República. ¿Cómo alguien que está siendo investigado por 3 carpetas diferentes puede ostentar una curul dentro del Senado de la República? Y la corrupción no termina. También Enrique Vargas del Villar, uno de los precandidatos del PRI en la precandidatura del Estado de México, que al final le terminó ganando Alejandra del Moral. Por cierto, se me pasó decirles que también Alejandra del Moral, la candidata perdedora ante Delfina Gómez el año pasado, será candidata plurinominal en el Congreso de la Unión. Enrique Vargas del Villar también será senador como premio de consuelo. Y finalmente la cereza en el pastel.
María del Carmen Lili Telles. María del Carmen Lili Telles. Lili regresa y ahora, de manera mañosa, le están propulsando 2 veces. ¿Por qué? Porque la quieren hacer candidata por voluntad popular y también por la vía plurinominal. Eso quiere decir que, entre otras cosas, si no gana la elección por voluntad popular, no pasa nada si pierde, porque ella también podrá ser candidata plurinominal y al final llegará por la vía plurinominal. Pero Lili sabe y debería de preguntarse si tiene la capacidad para garantizarle a los sonorenses que va a durar los 6 años en el cargo, ya que sería una irresponsabilidad, a sabiendas del político, del candidato, postularse a un puesto el cual no está garantizado que termine esos 6 años. Y Lili le debería de dar certeza a los sonorenses para poder concluir su enmienda, a pesar de toda la gritonería, de toda la grilla y del poco nivel intelectual, tanto como político, tiene la subordinada de Ricardo Salinas Pliego. Estos son tan solo unos cuantos perfiles de lo que va a llegar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados por parte del PRI y del PAN. Ahora yo les pregunto a ustedes y los invito a 2 cosas. La primera, que nos compartan su opinión, que nos comenten su opinión en la caja de comentarios si ustedes están de acuerdo con estos prospectos que ha presentado el PRI y el PAN al Congreso de la Unión. Y lo segundo, que se entere la población, porque al final de cuentas de estas personas terminarán la voluntad de las reformas que se vayan a presentar en la siguiente administración. Que conozcan cada uno de los rostros y de los nombres y que también, ojo, y que también se sepa que si algo no pasa fueron por ellos, que aquellos que aseguran que aman la democracia y la voluntad popular no se someten a ella porque le tienen miedo al final de cuentas a la demos, que es el pueblo. Yo soy Manuel Pedrero, espero que les haya gustado este reportaje, los invito a compartirlo y nos estaremos viendo más pronto de lo que usted cree. Un abrazo, hasta luego.